Educación para adultos, ciclo 6, física, guía número 3, octubre, semana número 4. A un pistón se le agregan 5 centímetros cúbicos de un gas a presión atmosférica constante, como se observa en la siguiente figura número 1. Posteriormente se aumenta la temperatura sin afectar su presión y se observa un cambio como se muestra en la figura número 2. Con base en la información anterior, puede concluirse que la reacción entre el volumen y la temperatura en el interior del pistón es A. Inversamente proporcional porque el volumen del gas aumenta cuando aumenta la temperatura. B. Inversamente proporcional porque el volumen del gas aumenta cuando disminuye la temperatura. C. Directamente proporcional porque el volumen del gas aumenta cuando aumenta la temperatura. D. Directamente proporcional porque el volumen del gas aumenta cuando disminuye la temperatura. Bien, para poder resolver el ejercicio tenemos que tener claro cuando dos magnitudes son directamente proporcionales o cuando son inversamente proporcionales. Son directamente proporcionales cuando en la medida en que la una aumenta, la otra también aumenta. O lo contrario, en la medida en que la primera magnitud disminuye, la segunda magnitud también lo hace, disminuye. Bien, y son inversamente proporcionales cuando en la medida en que la primera aumenta, la segunda disminuye, o viceversa. En la medida en que la primera disminuye, la segunda aumenta. Entonces, teniendo claro el concepto de magnitudes directamente proporcionales o inversamente proporcionales, entonces veamos el ejercicio. Obsérvese que en la medida en que la temperatura aumenta, aumenta el gas. Fíjese, la temperatura aumenta sin afectar la presión. ¿Qué ocurre con el gas? El gas también aumenta de volumen. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la medida en que la temperatura aumenta, aumenta el volumen. Lo que quiere decir, lo que implica que las magnitudes son directamente proporcionales. Ahora sí, miremos las opciones. Son directamente proporcionales, no inversamente proporcionales. El gas y la temperatura para este caso son directamente proporcionales. Por lo tanto, la opción A y la opción B se descartan. Solamente queda la opción C o la opción D. Miremos lo que dice la opción C. Directamente proporcionales porque el volumen del gas aumenta cuando aumenta la temperatura. Correcto. Miremos lo que dice la opción D. Directamente proporcional porque el volumen del gas aumenta cuando disminuye la temperatura. No, ese no es el caso. Dos magnitudes son directamente proporcionales en la medida en que la primera aumenta, aumenta la segunda. Por lo tanto, la opción correcta es la opción C.